nos encontramos en la colonia Roma visitando el Café de Raíz, un sitio atendido por Polita Carballo y su equipo de trabajo. En Café de Raíz se comen platillos típicos de la cocina veracruzana y otros representativos de la Ciudad de México. Sus porciones son vastas y los precios accesibles, pese a que se encuentra en una de las colonias más atractivas para el turismo extranjero. Estamos aquí porque queremos que conozcan la historia de este sitio, un lugar donde, además de consentir al paladar, pueden alimentar el alma, pues es un lugar recurrente de músicos, pintores, escultores, periodistas, sin dejar de lado todos los comensales que en el día a día comparten la mesa con sus afectos y sus amores. Los invitamos a compartir la mesa con nuestra querida Polita Carballo y también les sugerimos ubicar dentro de la geografía del paladar este sitio ubicado en Mérida 132, entre Chihuahua y Guanajuato, muy cerca de la estación Jardín Pushkin y también muy cerca de la estación del metro Hospital General. Polita, muchas gracias por permitirnos estar en tu espacio y me gustaría iniciar preguntándote cuánto tiempo tiene este restaurante y cómo lo definirías en tus propias palabras. Híjole, pues vamos a cumplir 15 años, justo en diciembre de este año cumplimos nuestros 15 años y pues ¿cómo definirlo? Como cosa maravillosa que me ha pasado en estos 15 años que he conocido a todo tipo de gente. Pues, te conocí a ti, a Santiago, a mucha gente que ha venido. Yo creo que para mí ha sido como fundamental. Cambió drásticamente mi vida desde hace 15 años y me gusta lo que hago. Eres nativa de Veracruz. ¿Podrías contarnos, para los que hemos crecido o nacido en la ciudad y tenemos esa falta de conocimiento de cómo se relaciona la cocina y la alimentación con el campo? ¿Cómo fue tu relación desde esa óptica, Polita? Híjole, es que qué difícil, ¿no? Porque desde que vivimos en el campo, allá tienen que sembrar para poder comer. Si no siembras, no comes. Desde sembrar la milpa, sembrar el chile, calabaza. Y aquí pues todo llega ya como más fácil, pero ya hay que sembrar. Y también hay un tiempo de espera. ¿Cómo ha sido ahora que te encuentras ubicada en la ciudad, cómo ha sido ese entendimiento de los flujos de los alimentos del campo a la ciudad? Es decir, si hay todavía alguna añoranza o puedes llegar a ver, por ejemplo, para quienes vivimos en la ciudad, a veces nos comentan que puede llegar a haber alguna escasez, alguna dificultad que siempre se ve relacionada, por ejemplo, con la oferta o el encarecimiento de los costos. ¿Cómo tú observas esta parte sabiendo que tú trabajaste la tierra, que tú lo conoces? O sea, es que de verdad, para quienes vivimos en la ciudad, a veces nos resulta impresionante saber dónde nacen y crecen los alimentos que pueden ser nuestros favoritos y nada más nos preocupamos por comprarlos. ¿Cómo es eso para ti, Polita? Porque tú te dedicas a alimentar a los comensales que vienen a este sitio, pero también tienes esta relación afectiva con la tierra. Cuéntanos cómo es, Polita. Pues justo lo que te decía, no, la espera, el tiempo de sembrar y esperar para que crezca todo y traerlo a la ciudad, a las grandes urbes. Justo yo comentaba el otro día que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tienes. O sea, a mí en mi caso me pasó. Esa distancia con el campo. Con el campo, porque allá solo cortas y lo tienes, y aquí en lo que llega es totalmente diferente la vida del campo a la vida de la ciudad. Cuéntanos si hay algún ingrediente, algún platillo, es decir, en esta lógica de la generosidad del campo, después de este trabajo y de esta espera, alguna práctica culinaria de Veracruz, del sitio específicamente donde tú naciste, donde se cierra la importancia de ese ritual o de esa ceremonia con un alimento. Sí, tenemos unas albóndigas típicas de la Huasteca, que son albóndigas para fiesta. No son como las de aquí, son diferentes, son más caldosas. Y también tenemos el zacahuil, que es un tamal enorme y es para festividades. ¿Qué tipo de festividades, Polita? Pues puede ser desde una boda, puede ser hasta un funeral, porque pues es un tamal inmenso que es para 50 personas, no sé, para que se acabe en un solo día, no lo puedes guardar. ¿Ese platillo lo tienes
si bien estoy, dentro de la carta. Sí. ¿Y cómo ha sido este proceso de explicarle a las personas? Porque también el trabajo que estás realizando cuando tenemos la presencia de un estado como es Veracruz a través de tu cocina es educar, difundir aquello que es un patrimonio, porque esa receta forma parte de una historia, de una localidad, de una comunidad, en un contexto como la Colonia Roma. Pues un poco difícil porque la mayoría no conoce ese tipo de platillos, ese tipo de comida. Les digo, no está hecho de maíz, porque la mayoría de las cosas que vendemos aquí están hechas de maíz. Entonces yo les digo, es maíz con esto y lo otro. Y dije, sí lo voy a probar. Y más les gusta a los extranjeros. Están más abiertos más a tener abiertos esas a experiencias. experimentar cosas nuevas. Polita, en relación a la identidad, a partir de esto que estamos platicando, ¿cómo considerarías que impacta lo que comemos en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos? Es decir, ahorita estás hablando de un elemento importantísimo que es el maíz, que es la base alimenticia de nuestro país y buena parte de América, por lo menos todavía hasta los Andes. Los incas todavía tenían un consumo recurrente de este fruto de la tierra. ¿Cómo identificarías, si tú te pensaras como un sector de divulgación dentro de este contexto en el que vives, cómo identificarías identidad y alimentación? Pues yo creo que son dos cosas que van como de la mano. O sea, yo tengo una frase, de hecho la tengo en mi menú, y yo siempre digo la trilogía. O sea, la trilogía para mí es el maíz, el frijol y el chile. O sea, son cosas que en nuestra comida diaria de la Huasteca siempre están como en la mesa. Cuéntanos un poco cómo se almacenan estos frutos del campo. Es decir, se hace el trabajo de la siembra, se cosecha. Te lo pregunto porque hasta hace muy poquito yo investigaba sobre cómo certifican que las personas puedan tener masa, ¿no? O sea, se hace la cosecha y cómo es el tratamiento para que tengan ustedes ese alimento permanentemente hasta la siguiente temporada. ¿Cómo es? Pues se cosecha, se guarda el maíz seco para que nos dure, es como una forma de conservación, y luego ya lo nixtamalizamos y ya llega a la mesa hecho en tamales, tortillas, pozole. ¿Nixtamalizar qué significa, Nixtamalizar Polita? significa cocer el maíz. ¿Cocerlo con qué se cuece? Se cuece con agua, cal, nada más. Nos comentan que una de las principales problemáticas que tiene la Ciudad de México es en relación a la calidad del maíz con el que se produce la tortilla. Incluso nos comentaban que para quienes tratan de llevar dietas saludables, en realidad el problema no es el maíz, sino todos aquellos elementos con los que se mezcla en la Ciudad de México. Okay. De hecho, si se hace un análisis del tipo de alimento que recibimos con las tortillas, nos daremos cuenta que ha decrecido de manera muy importante la presencia del grano. Nos han comentado que vienen más sobras, que son estos, el olote. Sí. Viene más el olote mezclado desperdicio para multiplicar las ganancias de quienes se dedican a producir las tortillas. Y adicional también la incorporación de los granos genéticamente modificados en Estados Unidos. Entonces, justo siempre que se habla de maíz en nuestro país, es hablar de una problemática que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y que actualmente, que estamos en noviembre de 2025, justo los campesinos están reiterando en distintas partes de nuestro país que el campo se encuentra en una crisis muy importante. Esto, Polita, lo quiero anclar con otra cosa que es fundamental. Y es cómo has visto tú que ha cambiado la mesa de los mexicanos. Es decir, ¿cuáles son los ingredientes que por caros ya no los encontramos sobre nuestra mesa? Que porque ya no se tiene el conocimiento de cómo se utiliza y para qué sirve, tampoco lo tenemos. ¿Has notado algunos cambios dentro de la cocina, dentro de la mesa y la cocina de los mexicanos promedio? ¿Tú qué sabes sobre las dinámicas del campo y que te dedicas a la alimentación? Pues yo creo que sí, pues justo eso, maíz de calidad, esa es una de las cosas, porque lo que decías, ¿no? Maíz con olote, con hoja, con desperdicio, lo encuentras de todos lados, pero un buen maíz no lo consigues fácilmente. Tu padre se dedicó al campo. Muchos años.
Cuéntanos si había una experiencia de vida que te platicaba en relación a las dificultades del campo. Y yo no sé, Polita, pero desgranar el maíz ha de ser un ejercicio muy, muy gratificante, porque ese momento de desgranar para guardar y certificar el alimento de la familia durante una buena temporada, creo que ha de tener una expresión poética, estética, de sobrevivencia de nuestro país muy importante. Cuéntanos un poco acerca de esa relación que tuviste con tu padre tan importante y su relación con el campo. Pues justo eso, él se dedicaba a sembrar maíz y un día yo fui de vacaciones y me dijo, oye, pero ¿por qué desgranemos el maíz? Y le dije, ah, sí, me puse a ayudarle y por ahí nos tomamos creo que una foto, pero ese contacto con el maíz al estar desgranando el maíz es como te da satisfacciones, pero también la sensación de tener algo que muy pocos lo saben y mucho, mucho menos los de aquí. Porque yo siempre les digo, es que son citadinos, porque no has vivido en el campo, o sea, no sabes qué onda, ¿no? Pero si vives allá y lo has vivido, lo has hecho, o sea, es otra experiencia. Y desgraciadamente no solo migramos a otros países, migramos de nuestras comunidades a las grandes urbes buscando nuevas oportunidades y también dejando de hacer lo que te gusta. El desgranar, ¿hay alguna canción, hay algún ritmo, hay alguna suerte de ritual que en la comunidad se reúna a desgranar? Cuéntanos algo adicional. ¿Hay algo en tu memoria o es en solitario? Cuéntanos cómo es eso. Te lo comento, Polita, porque habíamos conversado en otros momentos. Siempre que se habla de Veracruz o cuando se habla de Veracruz también se habla de la Huasteca, que es esta región que supera los límites geográficos de lo que hoy es Veracruz y que también tiene muy presente la música. Hay algo entre el campo, la celebración del sustento, la música, el baile, el agua, porque bueno, Veracruz es una de nuestras zonas que tienen más presencia de cuerpos acuíferos de distinto tipo. ¿Hay algo, Polita, de relación entre la cadencia del movimiento de los maizales con el baile, con el desgranar? Sí, porque de hecho yo creo que el desgranar, bueno, al menos en mi familia, desgranar el maíz era en colectivo, escuchando música, sobre todo hablando de la música. Mi padre era músico, tocaba guapango, que es el son huasteco de esa región, y era el violinista de su trío. Entonces yo creo que de ahí viene como la cadencia, el cantar, y justo lo que decías, los saberes de los ancestros. Yo me rijo mucho por mi abuela, por mi madre, que eran unas grandes cocineras, y viéndolas cocinar desde los 8 años, y dije, wow, algún día voy a aprender. Y creo que lo aprendí, no sé si bien, pero aquí estoy. Polita, la cocina de tu madre, entonces son estas cocinas enormes. Enormes. Cuéntanos más sobre eso. La cocina de casa era una casa, no un espacio, como aquí era una casa, era la cocina. Yo le decía que era una casa de humo, cocineras de humo, porque toda la cocina está con tizne, pero ese sabor, esos olores con leña son diferentes a los que estamos acostumbrados en la ciudad. Hay una cosa importantísima que alrededor, todo se genera en la cocina alrededor del fuego. Y el fuego es un elemento. Sí. Y para muchas culturas de cualquier geografía de nuestro planeta es un dios. Es la presencia de la renovación, de la purificación y del dios viejo. Es mágico, Polita. Claro. ¿No? Meter los alimentos, transformarlos y alimentar a la comunidad. Me imagino que eso fue en gran medida también Sí, lo que viviste ahí. Sí, y lo que me marcó. ¿Y qué sigues haciendo aquí, Polita? Sí. Has tenido una relación con la comunidad, no solo como un restaurante que abre y cierra en un horario determinado, sino que te has apoyado ciertas causas. Así es. Esa convicción te ha caracterizado y también ha hecho que a este sitio vengan personas que en determinado momento fueron muy relevantes. Yo me acuerdo mucho de la campaña de Marichuy. Ah, sí. Cuéntanos un poquito cómo fue que se dio eso y qué fue lo que pasó.
pues hubo un par de chicos voluntarios que le estaban llevando como su campaña y dijeron, oye, la podemos traer acá, porque Café de Raíz siempre ha sido como un oasis de la ciudad, de la gran ciudad. Y yo creo que por ahí se dio, bueno, pues han venido pues varios personajes que yo me sorprendo, pues. ¿Como quiénes, además? Por ejemplo, Elena Poniatowska, Gabriel Macotela, Santiago Espinosa, y no sé, Javier Sicilia, las de Caña Dulce, Caña Brava, está Adriana Cao, o sea, infinidad de personajes. ¿Y cómo? O sea, es que esa es la parte mágica, Polita. Por eso es que nosotros estamos aquí. Porque hay un significado. Tu sola presencia, yo te lo he dicho, te admiro muchísimo, porque tienes esta entereza. Yo te he visto tratar con la gente de todo tipo, gente desde esto que tú estás comentando, que son muy visibles, pero también el amor que has podido transmitir a través de tu espacio en momentos como el sismo del 17. Es decir, esa es la parte que a mí me parece no necesariamente mágica, sino como consecuencia de las convicciones con las cuales has enfrentado tu labor en materia de dar alimento a quien llega a este sitio. Obviamente Claro. es un restaurante, pero hay ese plus, hay esa preocupación, ese trato cálido. Pues sí, porque fue lo que yo aprendí de chica, ¿no? Te digo, vengo de una comunidad muy pequeña, mis padres me enseñaron a ser comunidad, a ser solidario, a ser empático, lo que hacen allá, ¿no? Cuando se siembran el maíz, todos se ayudan, hacen el tequio comunitario. Y las mujeres nos toca hacer la comida para esperar a los que fueron a sembrar, llegan a darles de comer, ¿no? Yo creo que eso sí lo traigo muy arraigado y lo he tratado de conservar, lo que aprendí. Bueno, y regresando a Marichuy, si quieres hablarnos de ella o de Poniatowska o de Sicilia, cuéntanos cómo fue ese momento. Híjole, lo de Marichuy, sí, ya lo habían organizado, llegó y cuando llegó, yo salí a saludar, le dije, oye, yo soy tu fan, te admiro, y salí a saludar, como que fue uno de los de los personajes que más me marcó. ¿Y cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue esa... Ay, Estuvo aquí y lloro con ella. Ajá, pero lo recuerdo y me vuelvo a emocionar. Pues justo eso, ¿no? Le dije, yo te admiro, eres una gran mujer y ojalá llegues y aunque no ganes, para mí tú ya ganaste. Qué maravilla. ¿Recuerdas si le sirvieron algo en particular? Sí, les dimos café a todos. Y como venía Juan Villoro también, y en alguna entrevista yo había oído que le gustaban las flores amarillas. Traigan flores amarillas, las favoritas. Qué maravilla. Sí. Polita, quiero brincarme, considerando la Roma 2017, que este fue un sitio importante, la llegada de estas personalidades que son importantes para muchos sectores de nuestra población. Quiero brincarme a otro referente que para mí es muy importante y que sé que también para ti lo es, y son las patronas. Veracruz, migración, mujeres levantando la mano desde la cocina para colaborar de alguna forma. La pregunta es, Polita, desde la cocina, 2025, México, Ciudad de México, una ciudad con muchas transformaciones y cambios, ¿se puede hacer activismo desde la cocina, Polita? Sí, yo creo que sí, porque no solo es justo alimentar el estómago, la panza, también es alimentar el alma, darles un poquito de esperanza a todos los que quieren llegar a otros países, ¿no? Lo que te decía, la migración sí, es muy importante y válida, ¿no? Lo que te decía, no solo migramos de un país a otro, migramos de nuestras comunidades por la pobreza, por todo la escasez, todo lo que falta allá. Hace un ratito hablabas de las compañeras de Caña Brava, Ajá. Caña Dulce, Caña Brava. A mí me tocó en una ocasión venir aquí a cenar, como cualquier noche que veníamos mucho, y nos las encontramos perfectamente ataviadas, con todos los instrumentos, porque resulta ser que se habían equivocado de fecha para dar la presentación, y resultó ser que Polita era el lugar para visitar, y a nosotros nos dieron un conciertazo, porque estábamos poquitos aquí escuchándolas. Esas son cosas maravillosas, Polita, lo mismo que los jaraneros y la gente de Veracruz que viene y toca. La música, incluso tu propio gusto musical, yo te lo he comentado mucho, no sé si es Veracruz, Cuba, pero este gusto que tienes mucho por la música afroamericana, en la parte de Cuba.
quiero que nos platiques, decíamos hace un ratito que en esta geografía del paladar, café de raíz no solo es para alimentar, para darle gusto al paladar, sino para alimentar el espíritu, el alma, la creatividad. Hablabas hace un rato de algunas personalidades, pero músicos, pintores, periodistas. Eso es lo que has generado, Polita. ¿Podrías platicarnos algo al respecto? ¿Algún plato que sabes que el que viene te pide? Cuéntanos un poquito acerca de esa relación y esa comunidad, por favor. Pues yo creo que mi platillo típico sería el zacahuil, que todos vienen, siempre les ofrezco, el zacahuil es el típico de mi pueblo, ya les explico. Y todos lo prueban y les gusta. Yo creo que es como un referente, ¿sabes? Y para la gente que tiene ahorita, por ejemplo, algún cuidado en su dieta, ¿tienes platillos bajos en grasa, bajos en sal, algo en particular o alguna opción para la gente vegana o vegetariana? Sí tenemos algunos, por ejemplo, tenemos el tamal de elote, el tamal de frijol, que no lleva nada de carne ni nada. Tenemos un tamal de arroz, y siempre se los ofrecemos como opción a los que no comen carne. Te invitamos a visitar Café de Raíz, ubicado en Mérida 132, Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. El horario de atención es de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Conversábamos en Café de Raíz acerca de la extraordinaria comunidad que se ha reunido alrededor de Polita, de su cocina, de su equipo de trabajo, y platicábamos sobre estos personajes que pueden llegar a ser una referencia importante dentro del ámbito del arte y la cultura. Y nos encontramos, por casualidad, a Santiago Espinosa de los Monteros, con quien vamos a platicar acerca de quién es, acerca de la relación que tiene con este sitio y otros temas importantísimos que tienen que ver con el arte mexicano. Santiago, qué gusto habernos encontrado. Y si nos puedes platicar, ¿desde cuándo vienes a Café de Raíz? Cuéntanos un poco tu relación con este sitio. Gracias por la invitación a conversar. Sí, creo que ese es un lugar al que, ya que fuiste una primera vez, regresas a él, porque es un lugar como el que quisieras tener cotidianamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no es un lugar ni pretencioso, es una como extensión de tu casa, no solo culinariamente hablando, sino incluso de afectos y de barrial también, ¿no? Que es muy importante eso. Entonces es un lugar amoroso, amistoso, cordial, y en el que puedes encontrarte a personas que en otro momento difícilmente verías, ¿no? Renovar amistades o romperlas. Sí. Es decir, es un lugar, la verdad, que muy, muy entrañable, es un lugar muy, muy querido. Cuéntanos acerca de ti. Qué miedo. ¿Cómo has trabajado en este ámbito del arte? Cuéntanos acerca de tu relación con esta, que sería una de las características más representativas de México para el mundo, si concuerdas conmigo. O sea, si se habla de arte mexicano, sí, creo que estamos súper bien posicionados, a diferencia de otros quehaceres. Cuéntanos cómo ha sido tu relación con el arte. Sí, igual que tú, soy un convencido de que el arte mexicano, yo lo extendería a la cultura mexicana, ¿no? Es de los bastiones de presencia de México en el mundo, ¿no? En este punto aprovecho para pedir siempre, lo he hecho toda la vida, pedir siempre más espacios para la cultura, no solo en el país, sino en el extranjero. Me parece fundamental. Y abrir más espacios significa también más recursos, ¿no? Y más profesionalización de la gestión cultural, me parece fundamental. Pero bueno, ese no es el tema de esta conversación. Sí creo que vale la pena tomar en cuenta un poco lo que ha sucedido en los últimos 40 años, ¿no? 50 años más o menos, donde yo he tenido chance un poquito de participar. No es que haya sucedido a partir de que yo participé, obviamente, pero sí es lo que me ha tocado ver un poco de cerca, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos a escribir un grupo hoy son curadores muy relevantes, ¿no? Escritores muy relevantes, ¿no? José Manuel Springer, Silvia Navarrete,
Carlos Blas Galindo, que Dios no tenga en su gloria, mucha gente, ¿no? Luis Ríos, ¿no? Muy destacadamente Luis Ríos. Es decir, personas que empezamos a escribir sobre artes visuales de una manera como unos diletantes, ¿no? Básicamente, ¿no? De repente alguien nos puso la bendición encima de curadores y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo curaduría, pero no nos asumíamos como tales, ¿no? En alguna ocasión alguien nos preguntó en una conferencia, pero ustedes cómo vieron que la generación de Alberto Castro Leñero, de Gabriel Macotela, de Gustavo Monroy, de Alamilla, todas estas personas tan relevantes, ¿no? Tan importantes en la plástica mexicana, ¿en qué momento ustedes vieron que eran los preponderantes, ¿no? Que eran la gente que estaba con una voz propia? Pues nuestra respuesta fue, pues nunca, la verdad es que nunca vimos nada. O sea, la verdad es que nos encontrábamos para echar un trago, para fumar como chacuacos durante toda la noche, para hablar como locos, y éramos un poco la misma banda, ¿no? Si cayó en suerte que estuvimos todos juntos, es eso, ¿no? Suerte, nada más, ¿no? Y bueno, las cosas cambian con los años y bueno, unos se van por un lado, otros por otro. No dejan de ser autores muy relevantes, pero pues cada quien como que fue tomando sus propios derroteros, digámoslo elegantemente, ¿no? No puedo tampoco dejar de comentarte que fue, por ejemplo, un honor y un gusto ser colaborador fundador de La Jornada. Esa Jornada que era un periódico esperanza, un periódico voz, un periódico respuesta, un periódico crítico, un periódico preguntón, un periódico que llenaba un hueco periodístico que en ese momento era muy importante, ¿no? Y entonces esa vida dentro del periodismo cultural, por supuesto al amparo del maestro Carlos Payán, ¿no? Del muy querido Víctor Roura, ¿no? Que llevaba la sección cultural, pues era muy poderoso, era muy importante, había como una toma de posición y nadie se preguntaba más allá de si había intereses ulteriores. El interés ulterior era simplemente difundir lo que nos parecía que era relevante, que estaba sucediendo, y darle voz a quienes no tenían espacios en otros medios, ¿no? Así de sencillo, sin más vueltas, ¿no? No sé si acertamos o no, nunca lo sabré, pero de que lo hicimos de una manera totalmente honesta, lo hicimos, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí pues, me seguí haciendo muchas cosas, luego en la jornada semanal, luego estuve trabajando unos años en la diplomacia mexicana, que fue un gusto, estuve en Venezuela, luego en Canadá, luego regresé, estuve en otras instituciones académicas, entre otras estuve en Bellas Artes, también estuve como coordinador nacional de artes plásticas, estuve en la Universidad Autónoma Metropolitana, en fin, y luego ya me dediqué a vender pepitas en las banquetas todas las tardes. Ha sido una trayectoria larga, ¿no? Ya como un kilometraje que cuando volteo para atrás la verdad me da flojera, te soy sincero, ¿no? Bueno, es que es una energía que se tiene en ciertos momentos de la vida y creo que también es enfrentar los retos que tu circunstancia te está poniendo. Exactamente. Las personalidades que has ahorita mencionado son referentes, sin duda. Son referentes, ¿no? Yo te recuerdo mucho en el Museo de Arte Moderno, haciendo curaduría, dando opiniones que para mí fueron muy valiosas. Te podría decir que para los que estamos en este momento en determinados sectores del arte, sin duda hay una referencia de tu trabajo, ¿no? Y siempre ha sido por inteligencia, porque no te quedas callado, ¿no? Yo siempre he pensado a Santiago como una persona que lo que se tiene que decir, aunque otros no lo digan, lo has dicho, ¿no? Y eso es algo sumamente valioso, Santiago. Gracias, ¿no? Qué compromiso escuchar eso y más de ti, qué barbaridad. Pero yo te recuerdo así, te recuerdo dando entrevistas sobre trabajos en el Museo de Arte Moderno, de verdad, yo lo recuerdo con mucha claridad. Pues yo parto un poco de la base de que te van a mandar por las cocas igual por decir las cosas que por quedarte callado. Bueno, pues dilas, ¿no? O sea que prefiero pecar de bocón que de silencioso, ¿no?
Y bueno, la verdad es que ya la distancia, visto desde lejos, desde otra plataforma, desde otro tiempo, no solo personal, sino inclusive lo que estamos cruzando en este momento, el poder de las artes visuales sigue ahí, aunque quizás tiende a empezar a diluirse en una cantidad de espacios y de voces y de referentes que no siempre serían lo preponderantes a lo que uno estaba acostumbrado antes, ¿no? Sí, hay una suerte de incertidumbre. Sí. Antes creo que era buscar para poner sobre la mesa y ahora hay una sobreoferta que no hay claridad para saber por dónde se están moviendo las cosas. Esa es la percepción que tengo. Y justo en la Fundación estamos tratando de vincular temáticas que tengan que ver lo mismo con el arte, que es nuestro espacio de especialidad, con otras prácticas que a veces parecen alejadas de y que sin embargo están muy relacionadas. Tal es el caso de la cocina y de la nutrición, que es justo por eso que estamos aquí con Polita en Café de Raíz. Y en la cancha que me gustaría trabajarlo contigo, ahorita platicar, sería en el arte moderno mexicano, por ejemplo, o esta generación que tú me decías, por ejemplo, de los 80, que también se incorporan los elementos culinarios. No sé si pudieras... Sí, me parece importantísimo eso, ¿no? Ahora, habría que ir un poco más atrás, ¿no? Quizás tocar un poco los referentes obvios de la aproximación a lo culinario, ¿no? Por supuesto, Olga Costa, ¿no? Con su vendedora de frutas, que es un cuadro que no solo no ha envejecido nada, sino que sigue siendo poderosísimo. Es un alarde de composición, de color, es una belleza y una referencia además muy de la época, ¿no? Obviamente las sandías de nuestro tamaño, ¿no? Que también siguen jugosas, siguen todavía frescas, ¿no? Ahí están las sandías, también hay muchas manzanas. Fíjate que Diego Rivera, hay una época entre París y México en la que él vio mucho a Cézanne y pintó muchas manzanas, pero eran estas manzanas europeas. Sin embargo, a la hora de mexicanizar, entre comillas, su pintura, de repente había por ahí unos chiles, que no había en Europa, obviamente, pero siempre le quiso incorporar, porque ahí está también como nostalgia, ¿no? De lo culinario oriundo, de lo culinario endémico, de lo culinario de donde eres, ¿no? Toledo, ¿no? Por ejemplo, pues sí, uno diría, bueno, los sapitos, los cocodrilitos, los murciélagos con un pene gigantesco, etcétera, etcétera, pero también los chapulines, que luego te los comes fritos. Es decir, hay un tema culinario también de la mirada del maestro Toledo a toda esta parte, ¿no? Muy destacadamente Eugenia Marcos, con todos estos catálogos de chiles que ha hecho, ¿no? Y de papas, y de tipos de tomates y jitomates que tenemos. Es decir, hay una visión que va más allá de simplemente constatar como si fuera un enólogo, ¿no? Alguien que está haciendo disección de las cosas, sino que también constatarlo a partir de la belleza de ese color. Yo sé, me queda claro lo riesgoso que es utilizar en este punto la belleza de una pintura, pero es que en este caso la tiene desde el punto de vista no solo de lo que estamos visualmente, a lo que estamos visualmente enfrentándonos, sino que lo tiene a partir de las referencias que nos tocan cuando nos acercamos a lo culinario, ¿no? Y también es esto que mencionas de Toledo, es yo creo que uno de los ejemplos más importantes de analizar porque es considerado uno de los pintores más relevantes del siglo pasado y es también un hombre que tenía una conciencia clara sobre la importancia de la cocina y la identidad. Así es. Cuando vemos sus manifestaciones en contra de las transnacionales, específicamente McDonald's, sí. Y cómo se contrapone con esta organización de las cocineras claro. para regalar claro. Tamales, ¿no? Claro, o sea, claro. Y también dentro de esta postura muy clara en contra de las transnacionales como Toledo, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, Toledo fue muy destacado en cuanto a la posición que tuvo al ingreso de McDonald's en Oaxaca y además una posición muy exitosa
es decir, una posición que levantó y generó a toda una comunidad que estaba junto con el maestro Toledo en contra de este tipo de perversión culinaria, digamos así, ¿no? En el caso de Eloy es muy interesante también. Recuerdo mucho obras muy primeras de Eloy, en donde pues estaban todas las tunas, ¿no? Y estaban todos los nopales. Me acuerdo mucho de una exposición bellísima que tuvo muy interesante Eloy, que se llamaba Para tanto oropel tiene espinas el nopal, que fue una exposición, la verdad, con mucho cuerpo. Y era esta pregunta en donde también se filtraba aquella cosa culinaria, ¿no? Y volver a poner un poco los ojos en las raíces. Volver a poner los ojos. Los gringos, perdón que lo cite en inglés, pero los gringos dicen mucho el back to basics. El regresar a los orígenes, regresar a lo oriundo, ¿no? Y creo que ahí está un poco el tema de la comida. Por eso, a ver, yo en Café de Raíz, ya sé que parece anuncio, pero Café de Raíz tiene eso, ¿no? Que es una comida de toda la Huasteca veracruzana, y el sabor pues, es muy distinto al de otras propuestas que hay en muchos lugares de la Ciudad de México, ¿no? Sí, hay restaurantes maravillosos por la zona, en el centro, en fin, hay cosas muy ricas. Sin embargo, tienen siempre un tufo pretencioso que Café de Raíz no. Aquí lo importante no es cuánto vas a pagar por tu menú, sino qué vas a degustar este día, ¿no? Entonces, esa es la parte que creo yo vale la pena destacar, ¿no? Y ese es un trabajo de día a día. Es un trabajo de que tienes que seguir haciendo los pomoles, tienes que seguir haciendo el zacahuil, tienes que seguir haciendo la salsa con los mismos Y estás ingredientes. defendiendo. En el hacer, estás defendiendo. Aquí en el caso de Polita, exactamente, porque es no perder de donde ya viene. Y es, de verdad, yo me gustaría ser muy enfática en relación a esto, ¿no? El hecho de que perdamos, por ejemplo, hay gente del campo que te dice que cuando se acerca la temporada de lluvia, están muy contentos porque comen lo que brota del cerro. Claro. O sea, no importa que no tengas, ya está creciendo, van por los quelites, y eso ya a veces no lo conocemos. O sea, ya no sabemos cómo se cocinan, ya no sabemos cuáles son sus cualidades de nutrición, así es. Y vamos perdiendo. Así como cuando nos lamentamos porque tiran una pieza arquitectónica importantísima del siglo XX, tendríamos que estar conscientes de que cada vez que se desaparece un ingrediente de nuestra mesa es una pérdida. Es una pérdida de referencia, entre otras cosas, ¿no? Y un espacio como este, de repente se convierte, aunque sea un microespacio, pero se convierte en un microespacio de resistencia, de no dejarme tomar por los cafés de mala calidad, por la comida X que tiene tales ingredientes, de estas cosas que lo único que hacen es engañarte el paladar para hacerte comer más, con cero valores nutrimentales, que ya de suyo es grave, pero también cero valores culturales. Exacto. Y el tema aquí, y eso me preocupa, que tanto esos cero valores culturales está convirtiéndose en un alto valor de consumo. Sí, claro. ¿Sí me explico? Sería como la ecuación inversa, ¿no? Y muy lamentablemente sí nos están ganando los productos que tienes a la mano y que pasas a estas tiendas de conveniencia, en las que tenemos una cada cuadra, ¿verdad? Y para resolver tu día te compras una chuchería que lo único que hace es matarte un poco el hambre y te está quitando memoria culinaria, te está quitando referencias culinarias. Bueno, dicho esto, sí me pesa que cuando tú quieres llegar a comprar productos realmente naturales, cuidados, orgánicos, nacidos en tales tipos de huertos o esto, son impagables. Claro. Entonces dices, sí, yo quiero entrarle a esto, quiero consumir esto, no solo porque quiero conservar una tradición y quiero consumir lo que mi país produce, sino también por mí, por mi salud. Pero cuando vienes a enfrentarte a los costos de esto, si te la piensas. Entonces hay que buscar ahí un balance, ¿no?
Otra cosa que quería comentar, y esto va en otro orden de ideas también, es la relación de la pintura con lo culinario en lo vernáculo. Ya no solo en los museos, ya no solo Magali Lara en el MOAC, que tiene estas peras de manzanas y cosas súper cachondas y jugosas y los fluidos. Había tomado otra nota por acá. Bueno, Germán Venegas, ¿no? Cuando hizo estos podios para los taqueros, que eran en realidad unas caras, y ahí hacían la tabla de los tacos, ¿no? Es decir, pero bueno, vámonos a lo vernáculo. Y esta pintura no santificada museográficamente hablando que tienes en los restaurantes es maravillosa. Sí. Es maravillosa por muchas razones, desde los restaurantes muy elegantes hasta espacios muy populares. En los muy elegantes de repente tienes a los grandes comensales, que son gente muy reconocida, políticos, empresarios, actores, toreros, etcétera, etcétera, que iban a ese lugar. Pero el tema va mucho más allá de esa persona constatada. Va hasta llegar al punto de una escogencia culinaria de ese lugar. A eso quiero llegar, ¿no? Esa gente va ahí no solo por ver y ser visto, que ya seguramente lo hacen un poco por ahí, pero también lo están haciendo porque hay una buena respuesta desde la cocina a esos comensales que siguen accediendo a esos sitios, ¿no? Claro. Entonces, esa parte me interesa mucho también, ¿no? Ahorita que hablas de eso, Santiago, pienso en los rótulos. Claro. También, las carnicerías, sobre todo, que tienen toda esta representación. Y se perdieron muchísimos con la lamentable gestión de la anterior delegada, que mi religión me prohíbe pronunciar su nombre, en donde mandó borrar eran obras de arte, eran pinturas divertidísimas, creadas por los propios dueños de los puestos, divertidas, eran referencias de lo que estaban dando de consumir a las personas, y mandó unificar a toda la ciudad, y si no unificaban, en unas multas terribles que la gente prefirió pintar de blanco sus puestos, ¿no? Cuando en realidad en la diversidad culinaria está también la diversidad artística. Y los rótulos y los dibujos del marranito que tenías en ese puesto no eran iguales a los del puesto de junto. Cada uno tenía su propia vida y su propia estética y su propia forma de contar su historia. Mal hechos o bien hechos, da lo mismo. Seguimos aquí en Mérida 132, entre Chihuahua y Guanajuato. En el Café de Raíz habíamos conversado hace un momento con Santiago Espinosa de los Monteros, que es un asiduo visitante de este sitio. Y bueno, pues estuvimos conversando también con Polita Carballo. Y a nosotros, como Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, no nos queda más que agradecer infinitamente que nos hayan abierto las puertas de este espacio, que nos hayan permitido compartir la mesa, y necesitamos insistir en la necesidad, como bien lo decía Santiago, de generar más espacios para el arte y la cultura, lo que yo le agregaría de valorar más los espacios como estos, Polita, donde la vida se da, donde las actividades se realizan. Yo creo que tendrías muchas anécdotas en relación a proyectos que se han cerrado en esta mesa, como lo decía Santiago, amistades que quizás en esta mesa también se rompieron. Y pues no sé si nos quisieras ayudar, Polita y Santiago, para un cierre para quienes nos escuchan. Pues solo darles las gracias por haber venido y compartir esta bella tarde. Gracias a ti, Adriana, principalmente a Santiago, a los chicos. Bueno, antes de eso, me quedé con ganas de preguntarte, ¿bebes bastante café? ¿Has sido bebedor de café? Sí. ¿Y qué tal el café de raíz? La verdad, delicioso, porque Pola hace una mezcla de un café que le traen, entonces el café de aquí es muy rico. Sí, soy muy cafetero y la verdad que disfruto mucho. Y tienen este café, tienen el de la percoladora y tienen el otro, el de la tabla. ¿Cómo se llama? ¿El del calcetín? Café en talega, el de en talega, yo le digo de calcetín, malamente, pero el de talega. Entonces siempre el café de aquí es muy rico. Y la comida también, porque es comida de mucha calidad, es comida casera, comida bien hecha. No es una comida ni pretenciosa, ni tampoco
tratando de aparentar ser lo que no es, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, a Café de Raíz se viene a comer. Exactamente. O sea, hay lugares donde vas a sentarte y lo que menos importa es la comida. Sí. ¿En cuánto anda un americano, Polita? ¿Cuánto cuesta un americano? 48 pesos. 48 pesos, que es un precio bastante competitivo si lo comparamos con la zona y con otros cafés de esta calidad. ¿Estaríamos de acuerdo? Polita, un desayuno para quienes nos vengan a visitar, más o menos, ¿en cuánto anda? Te gastas menos de 150 pesos. 150 pesos y como yo lo comentaba, son raciones vastas y con toda esta historia que habíamos platicado durante la conversación. ¿Alguna otra cosa, Polita? Pues que vengan, ¿Cuál que es nos el visiten. platillo de Polita que es de prueba de fuego, de Café de Raíz? Yo creo que el desayuno huasteco, que le llamo yo, porque son huevitos al gusto acompañados de un tamal de frijol. Ese siempre cae bien y siempre les gusta. Y los chiles en nogada. Los Y los chiles chiles en en nogada. Los chiles en nogada son, la verdad, son de concurso. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estuvimos en lo que llamamos geografía del paladar. Ubiquemos dentro de nuestra geografía el 132 de Mérida, Colonia Roma. Y pues de verdad muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que puedan seguirnos acompañando. Traer acá, porque Café de Raíz siempre ha sido como un oasis de la ciudad, de la gran ciudad. Ahí váyanse preparando, que el conejo